Hoy vamos a hablar, como ustedes saben, estamos paulatinamente haciendo una serie de las bienaventuranzas y ya hemos hablado sobre las 4 primeras y hoy vamos a hablar de la quinta bienaventuranza. Como todos sabemos, una bienaventuranza quiere decir que somos felices cuando hacemos ciertas y determinadas cosas. Entonces, la bienaventuranza nos dice cuál debe ser nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra acción para poder ser bienaventurados. La quinta bienaventuranza está contenida en Mateo 5:7 y dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Las otras 4 anteriores son bienaventuranzas que nos enseñan respecto de nuestro ser interior, respecto de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de nuestra mente, cómo debe ser esa actitud interna. Y esas 4 bienaventuranzas ya están en YouTube, o sea que el que las quiera repasar puede hacerlo. Y esta quinta bienaventuranza y las que vienen nos hablan de las actitudes externas las actitudes externas de una bienaventuranza. Y es algo importante porque en esa época hablar de misericordia era un tanto medio raro, porque ni los mismos religiosos tenían misericordia. Los fariseos, los escribas, eran, según sus dichos y sus hechos, o sus dichos más que nada, según sus dichos, estaban muy aferrados a la ley y eran fanáticos servidores de Dios, pero a su manera. En consecuencia, en el fondo, eran inmisericordia totalmente, no tenían misericordia de nada, ni de nadie. Y yo no sé si no pasa eso también en los religiosos actuales. Porque en algunos lados se recita la Biblia, o nosotros mismos a veces recitamos cosas bíblicas y no tenemos misericordia cuando se trata del prójimo. Hay religiones que son crueles, a pesar de decirse cristianas, cerradas y fanáticas. Entonces, yo no sé si esta misericordia, yo creo que sin duda que sí, cabe también para estos tiempos. Indudablemente que lo que es necesario para tener misericordia es no ser orgulloso, no ser arrogante, no ser criticón. El cristiano debe tener siempre una humildad que le permita acercarse al prójimo y tener esa misericordia con el prójimo. Un amor no solo por los hermanos que forman parte de la familia de Dios, sino también por aquellos que están perdidos en cuanto a la salvación, para hacerles conocer que hay salvación en Cristo. Que esa misericordia debería existir en la iglesia y no ser grupos cerrados en donde cada uno trata de estar bien, sin importar o sin interesar lo que pasa afuera. No es nuestra aspiración. Nuestra aspiración es llegar a toda criatura que necesite de Dios. Pero ¿cómo creerán si no le predicamos? Entonces, la misericordia comienza también por pensar en los otros, o sobre todo comienza
pensando en los otros y no en nosotros. Preocupándose por los demás y no tanto estar mirando nuestra vida y nuestro alrededor. Y amando a aquellos que aún no conocemos o que están en el mundo. Porque como dice el Señor, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Sí, amar a alguien que me ama, y sí, es muy lindo, pero ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está el chiste? Cualquiera ama a alguien que le ame. Entonces la misericordia comienza a ser, a partir de lo que nos enseña el Señor, un concepto más amplio que el hecho de pensar solamente el que nos rodea. Está dentro de un concepto que está contenido en Mateo también 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. O sea, que hay una reciprocidad. Dios nos perdona y Dios tiene misericordia, pero nos pide que nosotros también perdonemos, sepamos perdonar y sepamos ser misericordiosos con los demás. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice el versículo 17, Él no perdonará nuestras ofensas. Si quieres alcanzar misericordia, tienes que ser misericordioso. Es como cosechar lo que uno siembra. Es la cosecha de lo que se sembró. Porque la misericordia hecha a los hombres trae la misericordia de Dios. O sea, ese es el principio básico de esta bienaventuranza. ¿Quieres alcanzar misericordia de Dios? Comienza por ser misericordioso con los hombres. Hay mucha gente que es estricta con los demás, pero no consigo mismo. Que demanda cosas o demanda todo de los demás sin dar nada. No, no es así, dice el Señor. Tenés que dar. Y darte para poder recibir. Por sobre todas las cosas para poder recibir de Dios. En esta sociedad nosotros vemos que no hay misericordia. Hay crueldad absoluta y total. Hay crueldad en los políticos. Hay crueldad en mucha gente, mucha delincuencia. Hay crueldad en los políticos que no combaten la drogadicción o el tráfico de droga. Hay mucha crueldad y mucha hipocresía. Y Dios quiere que el cristiano sea distinto. La egolatría es pensar en sí mismo. Y el egoísmo es propio de la egolatría. Y es propio del hombre caído. Nosotros tenemos nueva vida. Hemos nacido en Cristo. Vivimos de acuerdo a un nuevo espíritu. El hombre caído ya es un hombre muerto. Somos una nueva criatura en el Señor. Y quiere el Señor que nos comportemos como nueva criatura. No como se comporta un mundo sometido a la crueldad. Con dirigentes políticos, religiosos, también totalmente crueles. Jesucristo nos muestra con el ejemplo, como siempre lo hace,
que era la persona más misericordiosa, y nos muestra cómo hacía su misericordia. Curaba enfermos, daba vista a los ciegos, dio vida a los muertos, perdonó a prostitutas, a borrachos, lloró con los afligidos. Y mientras más distinto se mostraba a esa crueldad, mientras más misericordioso era más perseguido. Y fue perseguido a tal punto que el resultado final fue la cruz. Lo crucificaron dos sistemas que eran muy despiadados. Un sistema religioso que era inhumano, que decía ser hombres de Dios, pero en realidad eran llenos de orgullo, y un gobierno como el Imperio Romano, que también era inmisericordia. Ambos, gobierno y religión, se juntaron. A aquel para matar y para destruir, a aquel que mostraba misericordia, que era Jesucristo. Para matarlo en una cruz. Ahora, cuando el Señor habla de misericordia, ¿a qué se refiere? Porque tenemos que ver qué quiere decir con esto de misericordia. En primer lugar, no debe ser falsa, ni debe ser fingida. A veces, no sé si simulamos los seres humanos, o mostramos o aparentamos una misericordia. Ay, pobre, mira, ay, cómo sufro. O sea, como para calmar la conciencia o dar algo, como para calmar la conciencia o aparentar ante los demás. Cuando el Señor habla de misericordia, habla de algo que sale del corazón, que es desinteresada, que es auténtica, que es verdadera. Habla de generosidad y no de egoísmo. Una generosidad para con todos. Para con todos los que necesitan. Porque el cristiano no está para condenar. Dios nos llama para ser distintos al mundo, para ser dadores de misericordia. El que es egoísta, el que es orgulloso, el que es hipócrita, cuando hace algo lo hace muchas veces, algo que aparentemente es bueno, muchas veces para obtener un beneficio. Si no obtiene un beneficio, no hace nada. Y no es eso a lo que el Señor se refiere. Misericordia es suplir las necesidades de otro. O sea que no es solo mostrar una compasión o sentir una compasión y conmoverse, sino también ponerle, dándole una mano, dándole una comida al hambriento, consolando a los afligidos, amando a los rechazados, acompañar a los solitarios. Es llevar la carga de otro. Eso es misericordia. Es una virtud noble. No es un acto de debilidad. Es una virtud noble. Por supuesto que ustedes me dirán, bueno, pero hay algunos que se quieren aprovechar de esa misericordia. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver hasta dónde tiene que llegar esa misericordia para que nadie también se aproveche injustamente de una actitud, de un carácter, de una acción cristiana. Ahora, la misericordia es diferente al perdón.
El perdón, un acto determinado, una acción determinada, un pecado determinado. En cambio, la misericordia permanece siempre. No solo perdona, Dios es misericordioso y es misericordioso siempre. Y cuando nosotros nos arrepentimos, nos perdona los pecados. Pero su misericordia está siempre. Solamente que nos demanda cierto comportamiento cristiano. Entonces, no es misericordia a cualquier precio. Es misericordia en la medida en que nosotros nos arrepintamos y recibamos su perdón. Entonces, Dios dice, el cristiano debe ser misericordioso, porque el cristiano también, o la misericordia, viene del amor. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. O sea que la misericordia es más que el perdón, porque la misericordia es permanente y el perdón necesita un hecho para perdonar. Pero la misericordia también es menos que el amor. Dios perdona porque tiene misericordia. Y tiene misericordia porque Dios es amor. El que no ama no puede tener misericordia. Entonces, esta bienaventuranza nos dice, bueno, hay que tener misericordia y alcanzar la misericordia de Dios. Está el amor allí, por sobre todas las cosas, como una actitud, como una acción, como un carácter cristiano. Luego está la misericordia y luego el perdón para hechos determinados. El que ama, aunque exista algo que perdonar. El que ama de verdad. Y Dios nos ama, Dios te ama. A pesar de que somos pecadores arrepentidos, pero Dios nos ama. A pesar que tenemos una naturaleza caída, Dios nos ama. Aunque no tengamos ningún tipo de pecado o tengamos algo que respecto de lo cual Dios nos deba perdonar, Dios te sigue amando. Cuando nos equivocamos, Dios te sigue amando. Cuando erramos el camino, Dios te ama. Dios es amor por sobre todas las cosas. Y porque ese amor tiene misericordia en forma permanente. Y cuando te arrepentís de tus faltas o de tus malas acciones, Él te perdona. Porque tiene misericordia y porque te ama. Ahora ustedes dirán, bueno, pero eso significa que Dios nos perdona a pesar de lo que somos. ¿Sí? A pesar de lo que somos. Eso significa que Dios deja de lado la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Dios es misericordioso, pero también es justo. ¿Qué es más? ¿Es misericordioso? ¿Es más misericordioso que justo o más justo que misericordioso? Es las dos cosas. La misericordia implica también reconocer que hace falta obrar justamente. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, el del rey David, que tenía un hijo que era malvado, Absalón. Un hijo pecador, lleno de maldad y rebelión. Le ganó el sentimiento. Y por puro sentimentalismo no lo reprendió, no lo exhortó, no lo disciplinó.
Eso no es misericordia. Eso es aceptar el error, aceptar el pecado. Porque si David hubiese tenido misericordia, hubiese corregido a su hijo para que su hijo no se equivoque. La misericordia es corregir para que se sigan o para que sigamos todos por la senda adecuada y la senda correcta. Es la misión que tiene que cumplir un padre, una madre. Un padre, una madre tiene la misión de corregir a sus hijos cuando se equivocan y cuando hacen las cosas mal. Si no, son cómplices de ese error y lo perjudican. Están dando un acto o están haciendo un acto que no tiene misericordia, porque si veo que se está cayendo, que está en la ruina, y yo lo apoyo o la apoyo a pesar de su error, y bueno, lo estoy empujando a la equivocación, a la ruina y al fracaso. El responsable de una iglesia, el que tiene que ejercer la función pastoral. Y bueno, si tienen que llamar a alguien la atención y tienen que disciplinar a alguien que está equivocado, que está obrando mal, lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es y debe ser misericordioso. Eso es misericordia. Ayudar a alguien que siempre camine por la buena senda y que camine hacia la victoria. Esa es la misericordia de un padre también. Corregir lo que está mal para que todo vaya bien. Entonces, la misericordia no significa aceptar cualquier cosa. Porque aceptar cualquier cosa es falsa misericordia, es falta de misericordia. ¿Qué clase de misericordia tiene un pastor o un padre que está viendo que una oveja o un hijo o una hija está yendo a la ruina y no le dice nada? La misericordia nos impone, nos impulsa, al menos debe impulsarnos a corregir el mal rumbo. No la excusa de, bueno, yo tengo que ser misericordioso, entonces acepto cualquier cosa. No, porque soy misericordioso, porque esa persona, ese hermano, ese hijo me interesa, lo corrijo. Esa es la misericordia y la justicia de Dios. Entonces, esa misericordia de la cual Dios nos habla en la bienaventuranza, está cimentada en dos principios básicos: en el amor y en la justicia. El hecho de que un padre, un pastor discipline a alguien no quiere decir que deje de tenerle amor y misericordia. Al contrario, porque le tiene amor, porque le tiene misericordia, lo corrige. Porque no hay misericordia sin justicia. No hay misericordia sin amor. Entonces, si la maldad no se disciplina y no se elimina, implicaría también que estamos aceptando que estamos alejados de Dios. Porque Dios es amor y Dios es justicia, además de ser misericordia. El amor y la misericordia nos debe llevar a que debemos ser severos cuando es necesario. Amor y misericordia no significa ser blando y aceptar todo. Amor y misericordia significa somos severos cuando es necesario, para el bien de una persona y para el bien de la obra de Cristo. Eso es amor y eso es misericordia. Dejar que alguien se equivoque, se pierda y se choque
Eso es falta de misericordia, no es amor. Entonces, cuando Dios nos habla del amor, de la misericordia, para alcanzar misericordia, se refiere a ese tipo de misericordia. Se refiere a la que tiene el fundamento en el amor, a la que tiene el fundamento en lo que es justo, porque es necesario que nos juguemos, porque es muy cómodo hacer el papel de buenito y dejar que una persona se equivoque para que no digan que uno es malo o para que no tengan temor. Eso es injusto y es inmisericordia. Nos pasa a los que conducimos una iglesia o a los padres que nos duele en el alma, nos duele de verdad, porque sentimos amor por nuestros hermanos, por nuestros hijos, sentimos amor y tenemos misericordia de ellos, pero cuando hay que corregirlo nos duele tremendamente, cuando hay que disciplinar nos duele y nos duele más que a ellos. Pero eso es justamente el amor. Y eso es la misericordia, corregir lo que está mal. Por el bien de cada persona y por el bien de la familia en particular y de la familia en Cristo en general. La crueldad no está en disciplinar, la crueldad está en no decir nada y permitir que el perjuicio continúe. Eso es ser cruel. Entonces, podríamos decir, entonces Dios nos tiene que disciplinar y nos tiene que castigar porque nosotros tenemos una naturaleza caída, porque somos pecadores los seres humanos. Sí, pero nosotros tenemos algo que debemos valorar en su plenitud. Tenemos la gracia de Cristo. Ese castigo que todos nosotros mereceríamos, lo pagó Cristo en la cruz. Allí se hizo justicia. Como si el Señor le dijese al Padre, Padre, no derrames tu juicio sobre ellos. Derrámalo sobre mí. Yo cargo con el juicio de todos y libéralos de ese juicio para que estén en justicia con vos. Tremenda la obra de Cristo. Nos libró de eso. Nos libró de la disciplina absoluta. Nos libró del brazo recto de Dios, del brazo justo de Dios. Él cargó con la justicia que era necesario y que se hacía menester en cada uno de nosotros. Por eso decimos, somos salvos por gracia. Ese fue el regalo que Cristo nos hizo. La gracia es lo que nos permite disfrutar de la misericordia de Dios. Porque Dios no nos ve ya como pecadores, porque el pecado se lo llevó Cristo en la cruz. Ahora Dios nos ve como gente, como hermanos o como ovejas que hemos sido salvados, hemos sido comprados, redimidos por Jesús. Y el precio lo pagó Él y no nosotros. Tan importante es la obra de Jesús en nuestras vidas que sin Él nosotros mereceríamos la justicia de Dios. Porque Dios es misericordioso, pero también es justo. Y la justicia se cumplió
en la persona de Jesucristo. Él por nosotros y para cada uno de nosotros. Por eso decimos, somos nuevas criaturas en Cristo. Él nos salvó. Tenemos un nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento tenemos que vivir con la misericordia que Dios nos pide. ¿Y cuál es el resultado final del hecho de ser misericordioso? Los que no tienen misericordia no recibirán misericordia de Dios. Y no tener misericordia es rechazar la misericordia de Dios. Y el que tiene misericordia alcanzará misericordia. No solo de Dios, sino de todos. Porque si observan bien la bienaventuranza, dice, alcanzará misericordia. Pero no dice solamente de Dios, de todos. Lo que sembramos en la vida cosechamos, hermano. El que siembra crueldad recogerá crueldad. El que siembra indiferencia recogerá indiferencia. El que siembra misericordia recogerá misericordia de Dios y del prójimo. Es lo que dice la palabra. Ahora, ¿cómo hago para mostrar que yo soy misericordioso? Para mostrarme a mí mismo, para mostrarle a Dios, para vivir como una persona de esa manera. Y bueno, en primer lugar con actitudes físicas, reales. Como el buen samaritano, había una persona que estaba herida en el camino. Pasó el sacerdote, pasó el levita y pasaron de largo, nadie lo ayudó. El buen samaritano lo ayudó. Dios quiere que siempre seamos buenos samaritanos. Porque si ayudas, recibirás ayuda. Si das, recibirás. Si no, no. ¿Y qué actitud? Servir, ayudar a los que tienen necesidad. Eso es tan simple. Eso es tener misericordia. Pero también nuestra misericordia debe ser espiritual. Lamentarse por las almas perdidas. Lamentarse por los que tienen las vendas en los ojos y no conocen la verdad de Cristo. Los que no han tenido oportunidad de escuchar que Jesucristo se llevó nuestros pecados y con Él se cumplió la justicia de Dios que nos debía haber tocado a nosotros. Nosotros lo sabemos. Sabemos que es así, por eso amamos al Señor. Algunos lo valoran más que otros. Pero ¿cuánta gente hay en el mundo que no lo sabe? Que está engañado por falsas religiones. Crueles, que se olvidan de esa gente que está ciega y perdida. Una juventud que se va volcando cada vez más al alcohol, a las adicciones, a la delincuencia. Muchos. Una juventud que tiene falta de Dios. Yo los veo llenos de tatuajes, pobrecitos, deportistas famosos, artistas famosos, y me da pena. Me da pena que no saben que de esa manera le están declarando la guerra a Dios, porque los
adversarios. Los pueblos adversarios a los pueblos de Dios eran los que se tatuaban. Hermano, ¿no te da pena que haya gente que esté en esa condición? Que haya gente que sean esclavos de crueles gobernantes. Que no tienen para comer. Eso es sentir misericordia. O sea que la misericordia debe ser una actitud física de ayudar al que podamos ayudar. Y lamentarse, sufrir, que te duela. Tanta gente que vive alejada de Dios y que vive injustamente, esclavizada por los hombres poderosos en el gobierno, o siervos de Satanás también, algunos. Entonces, ¿cómo no se va a conmover un cristiano? ¿Cómo no va a sentir amor y misericordia por esa gente? Eso es también vivir la misericordia espiritualmente, porque nosotros no podemos solucionarle las cosas a todos, pero el dolor está, porque sentimos misericordia, porque sentimos amor. Y el que tiene misericordia no guarda rencor. El que tiene misericordia no tiene resentimiento. No se aprovecha de la debilidad del otro. Ni tampoco publica que alguien estuvo cometiendo pecados y entra a chismosear en la iglesia. Va y lo comenta a quien corresponde para que se le ayude y nada más. El que tiene misericordia ama de verdad y no es injusto, porque lo que está mal lo condena y lo hace ver, porque le tiene misericordia a quien hace las cosas mal. Porque el acto de misericordia no es apañar a quien hace las cosas mal, sino corregirlo. Y miren, esto es una cita bíblica final, más que miren, escuchen lo que Santiago 2:13 dice. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. O sea que es un tema importante. Es un tema interesante de evaluarlo, de analizarlo y de conocerlo. Yo me gano la misericordia del prójimo, la misericordia de Dios, teniendo misericordia. Y si no la tengo, y que no la espere. Eso es lo que nos dice la quinta bienaventuranza, y ese es el sentido que le da a la misericordia. Entonces, en síntesis, dice que debemos ser misericordiosos con otros para que Dios lo sea con nosotros. Gloria a Dios.